¿Les parece que iniciemos entonces? Ya a ver si se pueden ir anexando sus compañeras a la clase y empezaríamos con las participaciones. Em, Avi, ¿quieres comentar algo sobre el tema? Sí, profe. Adelante. Eh, bueno, ay, Adelante, adelante, Avi, y ahorita le damos oportunidad a tu bueno. compañera. eh, el tema pues es la reingeniería en la educación. Ujú. Eh, pues nos dice un replanteamiento de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y pues se hace un análisis general eh, pues para ir, digamos, eh, pues reconstruyendo. También, bueno, mencionaba una parte del diseño, Ujú. pero bueno, no sé, no entendí muy bien, pero mencionaba que los diseños son, que eran experiencias de aprendizaje em, que pues se debían explorar, digamos, ah, en la actividad mental del alumno de acuerdo en el contexto en el que estuviera. Ajá. Eh, no sé si después, bueno, me lo puedo explicar un poco más, Ujú. pero bueno, también mencionaba algunos puntos, pues digamos, importantes, que pues decía que se le tenía que ofrecer al docente todos los métodos y procedimientos para que eh, el alumno pudiera llevar a cabo em, el desarrollo de habilidades del pensamiento y que pues le permitiera ser el actor de su propio aprendizaje. Ujú. Eh, También desarrollar eh, una didáctica cognoscitiva que permitiera al maestro enseñar pues, lo que quisiera y así pudiera incrementar el saber de los alumnos. Ujú. También hablaba de ofrecer al maestro pues todas las herramientas que pues de forma en la que adquiriera eh, un nuevo papel como diseñador de experiencias Ujú. y pues se convirtiera en un facilitador del aprendizaje. Ok. Eh, También pues mencionaba que Em, bueno, mencionaban algunas condiciones de la reingeniería Ujú. mm, que eh, pues son pues partes que deben de formar el proceso de la reingeniería, que era habilitar, bueno, la habilidad de orientar el proceso de pues de las metodologías. Ujú. Em, También hablaba de em, pues de una administración coordinada, Ujú. eh, la habilidad de analizar pues todos los cambios que están propuestos, la habilidad para evaluar, de planificar eh, e implementar el cambio em, pues sobre la reingeniería. Ujú. Em, y pues bueno, no sé si nos pudiese explicar un poquito más.
Bueno, porque yo no entendí del todo a qué se refería, Ok, pero es lo que podría rescatar. ok. Bien, vamos a, sí, de hecho vamos a hacer una retroalimentación con respecto a, a esto que es la reingeniería, que supongo que es un, digamos, tema un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a realizar. Perdón, estoy hablando y tengo el micrófono apagado. Una disculpa. Sí, les comentaba que vamos a ampliar un poquito más el tema con respecto a lo que es la reingeniería. ¿Sale? A lo mejor es un tema complicado, no lo hemos visto en algún otro momento y que tendríamos que ver precisamente, primeramente, qué cosa es la ingeniería y después qué cosa es la reingeniería. Pero bueno, no me dio tiempo de anotar lo que me decías con respecto a la primera parte, que tenías más duda. Avi, no sé si me lo puedas recordar, por favor. Sí, bueno, le hablaba sobre el diseño porque mencionaba que eran experiencias de aprendizaje para explorar la actividad mental del alumno de acuerdo a todo su contexto. Ujú. Ok, déjame. Ok. Bueno, hablamos un poquito de ello, para que a ver si podemos, digamos, llegar a este aprendizaje que necesitamos. Bueno, en este sentido de la ingeniería, hablamos precisamente de realizar las cosas de una manera metodológicamente correcta para llegar a un óptimo aprendizaje, ¿no? O a un óptimo desarrollo, o a un óptimo producto, o a la optimización de algo. Entonces se trabaja la ingeniería. Nosotros hemos visto que hay ingenieros mecatrónicos, que hay ingenieros civiles, que hay ingenieros de todo tipo de ingenierías, ¿no? Y en ese sentido, la ingeniería lleva todo un método, ¿no? La ingeniería lleva todo un método que em, me permite precisamente tener estas habilidades técnicas, ¿no? Para poder precisamente implementar esos conocimientos científicos, esos conocimientos con respecto a la invención, al diseño, em, etcétera. De hecho, les voy a leer la definición, les leo la definición de lo que significa ingeniería para que tengamos una idea más clara de lo que es ingeniería y entonces en ese sentido veamos qué es la reingeniería. Am, la ingeniería es el arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, al diseño, al perfeccionamiento y manejo de nuevos procedimientos en la industria y en otros campos de aplicación científicos. Es decir, podríamos tener esta idea de la ingeniería educativa, ¿no? Y nosotros como pedagogos estamos buscando precisamente ese arte, esa técnica de aplicar todos estos conocimientos científicos, ¿no? O de recreación, o de creación, ¿no? De formas de cómo compartir la educación, ¿no es cierto? Es decir, tenemos estrategias, tenemos métodos, tenemos didácticas, tenemos um, todo un proceso o un cúmulo de información técnica y práctica que podemos aplicar dentro de las aulas para que precisamente este proceso de aprendizaje se vuelva realmente significativo dentro de las aulas.
Y este proceso también se va dando gracias a estas experiencias de los docentes y de los alumnos en este sentido de los contextos en donde se encuentran. Es decir, es por eso que muchos de los docentes, sobre todo muchos de los docentes indígenas, están en contra de estandarizar todo, de estandarizar todo. Denme un segundito. Un segundito. Con cuidado. Bien, una disculpa, es que todo mundo se va a vacunar y ya nomás me quedo yo con mis sobrinos. Entonces, si me ven distraído es porque, o si me escuchan distraído es porque estoy también aquí con mis sobrinos y bueno, hay que estar al pendiente de ellos. Mi familia se va a ir a vacunar, así que, bueno. Am, regresando, les decía que precisamente en ese proceso de ingeniería educativa, por llamarlo de alguna manera, em, se da precisamente en estas experiencias. Es decir, nosotros o nosotras tenemos esta parte técnica, ¿no? En este sentido de en este sentido de la ingeniería, es decir, tenemos la parte técnica, la parte del arte, tenemos esta idea de cómo implementar esta técnica, ¿no? Estos conocimientos, pero nos falta la experiencia, ¿no es cierto? A menos, claro, que ya estemos trabajando en una escuela o en alguna institución, ¿no? Nos faltaría en ese sentido la experiencia de estar frente a un grupo. Y en ese sentido, el diseño de esta parte de ingeniería y en consecuencia de reingeniería, entonces en ese sentido, la reingeniería sería reinventar, rehacer, rebuscar, digamos, otras estrategias, otras, de acuerdo eh, a las experiencias de los aprendizajes que estamos teniendo dentro de los contextos. En ese sentido, nosotros hemos hablado muchas veces que podemos tener una planeación muy buena, nos pasamos todo el tiempo o varios tiempo le dedicamos a hacer una planeación o una secuencia con estrategias didácticas, metodológicas, ¿no? Que creemos que van a funcionar precisamente dentro de estos espacios educativos y resulta que en el primer salón, digamos en quinto A, que damos clases, funciona perfectamente porque las estrategias se adecúan al grupo, al contexto, etcétera, etcétera. Y en el segundo grupo, aunque sea en el mismo contexto y aunque sea, digamos, el mismo grado, eh, las estrategias didácticas o la planeación didáctica no se ajusta, ¿no? Y entonces en ese sentido, aunque nosotros ya vayamos precisamente preparados, tenemos que buscar otras estrategias ahí o implementar otras estrategias en ese sentido para intentar precisamente que el conocimiento quede igual de significativo o en la misma medida que en el grupo anterior. En ese sentido, lo que dice de el diseño con respecto a las experiencias de aprendizaje para explorar precisamente la actividad de los niños y niñas de acuerdo al contexto en el que se encuentren. Es decir, no podemos aprender de la misma manera usando las mismas técnicas o usando el mismo arte, sino necesitamos forzosamente buscar siempre varias estrategias para poder alcanzar el aprendizaje pues deseado, ¿no?
Em, en ese sentido, cuando nosotros diseñamos de acuerdo a nuestras experiencias de aprendizaje, pero para poder explorar cómo es que aprenden los otros niños y las otras niñas. Es decir, como intentar hacer este examen diagnóstico, ¿no? Para entonces poder planear, teniendo en cuenta que nosotros como seres humanos, como individuos, como entes, no actuamos de la misma manera. De hecho, culturalmente nosotros nos vamos formando. Es decir, rememoremos nosotras cuando entramos a la universidad, cómo es que entramos y ahora cómo es que estamos, pues en qué momento cognitivo nos encontramos. Es decir, de acuerdo al contexto, de acuerdo a los profesores, de acuerdo a las investigaciones que yo he hecho, de acuerdo a lo que nos ha pasado últimamente. Es decir, de acuerdo a eso, yo voy cambiando mi forma de ver el mundo y mi forma de conocer el mundo y mi forma de aprender. Pasa lo mismo con los niños, ¿no? Los niños no les puedes enseñar todo el tiempo de una manera estandarizada, sino que necesitamos buscar diferentes maneras, diferentes técnicas, utilizar diferentes formas de arte para aplicar esos conocimientos que nosotros tenemos en este sentido de compartirlo a los y a las niñas, ¿no? Pero eso de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Bien, no sé si me expliqué, Avi. Sí, gracias. Ok. Bien. Em, bueno, iba a participar su compañera Janet, bueno, su compañera Bere. Adelante, compañera Bere. Coméntanos. Sí, profe, pues como dice Abby, algo que puedo resaltar de, pues sí, de lo que dijo ella acerca de la reingeniería educativa, pues es que es como un facilitador del aprendizaje. Ujú, En la lectura nos decía que su propósito es crear y ofrecer mejores experiencias de aprendizaje y también se enfocaba mucho en que esta reingeniería educativa trata de desarrollar las habilidades críticas, creativas y el aprendizaje autónomo del alumno. ujú, Eh, al, al desarrollar o fundamentar una didáctica, pues debemos de, de hacer que ésta permita al maestro pues enseñar lo que quiere enseñar y pues lo que desea que los alumnos aprendan. Por otro lado, pues también nos hablaba de que ofrece pues herramientas para que al diseñar las estrategias pues sea fácil de realizarla por parte del maestro así como también del alumno. Y pues que el docente se lleve pues un buen sabor de boca al ver que sus alumnos sí están aprendiendo y sí están adquiriendo el aprendizaje y el conocimiento que él quería desde un principio. ujú, También nos hablaba acerca del plan de trabajo de la reingeniería educativa, ujú, donde pues se lleva a cabo a partir de 4 pasos. ujú, En el primero nos decía que pues se analizan las condiciones sociales. Estos serían todos los factores que rodean al alumno, a la comunidad, a la institución educativa, a los docentes, a los directivos. Y pues aquí se tienen que ver pues todo lo que afecta a, a los autores, como nos decía en la lectura, que son pues el alumno, el maestro y el administrador. ujú, Eh, en el segundo paso, pues se introduce a una didáctica que nos permita conocer los factores de ayuda. En esta, pues, en lugar de ver los que afectan, pues nos basamos en ver los que, pues, nos ayudan a adquirir el conocimiento. Eh, los factores que sean capaces de ayudar al alumno para aprender
de ayudar al docente pues para enseñar y de ayudar al administrador académico pues para ser el guía y, y que todo y que todo salga bien. Ok. En el tercer paso, pues ya era el conjunto de los métodos de eficacia. Aquí es donde ya pues se empieza a hacer una planificación o un donde todos los métodos que ya vimos, todos los factores que ya tomamos en cuenta, pues se, se introducen a esta estrategia que vamos a utilizar. Ujú. Y pues por último, se ofrece el procedimiento completo para que el participante diseñe las ideas recogidas en lo anterior. En este es donde ya tenemos todo el resultado y pues se llega a una conclusión de qué es lo que se va a hacer, lo que no, vamos a tratar de no hacer, lo que nos va a ayudar y lo que debemos evitar pues para que no nos afecte. Ok. Y pues eso sería todo desde lo que yo entendí. Ok, muchas gracias, Bere. Muchas gracias. Sí, recuerden que en este sentido de la ingeniería, este proceso de ingeniería y este proceso de reingeniería se ocupan mucho precisamente en estas carreras de, pues de ingeniería, ¿no? Hay que hacer reingeniería a un producto, dicen, ¿no? Em, déjenme, ponerle aquí, déjenme buscar. Vamos a ver, nada más así. Estoy buscando qué significa reingeniería para que también nos apoyemos en ese sentido de lo que desde un punto administrativo o de ingeniería significa hacer una reingeniería. Y fíjense cómo lo dice aquí en este sentido de estos pasos que también mencionas, Bere. Dice, es el planteamiento fundamental y el diseño de los procesos en las empresas para lograr mejoras sustanciales en medidas de rendimiento como lo son costos, calidad, servicio, rapidez, optimizar los flujos de trabajo y la productividad de una organización. Sí, pero eso es de administración. ¿Cómo lo relacionamos con educación? Pues es precisamente eso, ¿no? Replantearnos precisamente el proceso fundamental y el rediseño de estos procesos que estamos haciendo con respecto a lo educativo, ¿no? ¿Para qué? Pues para lograr mejoras sustanciales en este sentido del rendimiento dentro de nuestras instituciones con respecto a la calidad de la educación, con respecto a los servicios de la educación, con respecto a optimizar los flujos en este sentido de los trabajos dentro de la educación y podríamos poner también con respecto a la productividad, ¿no? Pero es que no son máquinas los niños, ¿no? Es cierto, no son máquinas, pero sí, digamos, sí podemos tener al final de este replanteamiento de cómo estamos dando la educación, de cómo estamos compartiendo la educación, podemos tener finalmente a jóvenes o a señoritas con una capacidad cognitiva mucho más elevada, ¿no? Y en ese sentido la educación se hace rentable, ¿no? Es cierto que la rentabilidad tiene que ver con las ganancias dentro de las empresas, pero nosotros como docentes también necesitamos hacer eh, rentables o ser rentables. ¿En qué sentido? En este sentido de cuando sea, por decirlo de alguna manera, producto final, ¿no? Nuestros estudiantes van a salir con esta capacidad crítica, con esta capacidad propositiva, con esta capacidad de investigación, con esta capacidad de autogestión, con esta capacidad de autoaprendizaje. Es decir, los profesores estarán ahí efectivamente para cumplir el rol de profesores, de pedagogos. Recuerden que los pedagogos somos acompañantes, no somos los que enseñan, somos los que acompañamos en ese proceso de aprendizaje
y compartimos el conocimiento. Y ese conocimiento lo pueden o no adquirir los estudiantes. Y en ese sentido es precisamente pues lo que comentabas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este proceso de reingeniería? Pues en primera, si no conocemos el contexto, no podemos venir a implementar nada porque no sabemos en qué suelo estamos parados. Entonces, en ese aspecto necesitamos analizar precisamente todas estas condiciones que nos permitan ponernos en un espacio para que podamos entonces avanzar con respecto a este proceso de reingeniería, ¿no? Buscar estos factores de ayuda, ¿no? Buscar estos procesos. Muchos de nosotros llegamos saliendo de la universidad con la idea de que podemos cambiar el mundo, podemos cambiar la educación, podemos cambiar la sociedad, etcétera. Pero esto es digamos, un mundo muy complejo. La educación es un mundo muy complejo. Y entonces no podemos cambiar la educación de tajo. ¿Qué tendremos que hacer? Pues cambiar la educación como muchos de nosotros lo hemos ido haciendo en este periodo de 10, 15 años de estar trabajando en la educación, ¿no? Por ejemplo, cambiando doctrinas educativas que están muy impuestas. Un ejemplo de ello sería la calificación, ¿no? La calificación es un adoctrinamiento, es un condicionamiento que nos han puesto desde los primeros años de nuestra vida educativa, ¿no? Y en ese sentido, necesitamos los nuevos educadores, las nuevas generaciones, pensar de manera diferente. Claro, en este sentido también de ir diseñando aprendizajes o de ir diseñando estas metodologías, estas estrategias, estas planeaciones de acuerdo a las experiencias que vamos pasando, ¿no? ¿Cómo vamos a adquirir experiencia? Bueno, en la práctica, ¿no? En este caso, nosotras vamos a adquirir mucha experiencia en ese sentido de la investigación, decía Gise hace un momento. Es que, ay, es que necesito investigar. Yo me doy cuenta que necesito investigar para seguir avanzando, ¿no? Entonces ese es un proceso, digamos, doloroso, ¿no? Pero que finalmente yo ya estoy en la conciencia de, ay, no, eso me lo tiene que dar el profe. No, ya estoy en la conciencia de que es mi responsabilidad y tengo que, digamos, cumplir en ese sentido de la responsabilidad, porque además va a ser en beneficio mío, ¿no? O en beneficio de la persona que está haciendo ese trance, digamos. Y en ese sentido está haciendo reingeniería, porque se está reinventando o porque está reaprendiendo nuevas cosas, ¿no? Obviamente necesitamos entonces para este proceso de reingeniería tener un cúmulo de metodologías o de estrategias que me permitan llegar a, a poder diseñar este proceso para posteriormente poder implementarlo y esperar que esta implementación me dé algunos buenos beneficios o algo diferente. Por ejemplo, esta preocupación por pasar con 10 una materia, ¿no? Cuando ya se cambia precisamente esta preocupación de pasar con 10 una materia a el pensamiento subjetivo de las personas cambia a no importa si paso con 10 o si no paso, lo importante es que yo aprenda algo, ¿no? Sé de antemano que en este mundo todavía estandarizado, o al menos en nuestro país, se necesita una buena calificación para entrar. De hecho, una de sus compañeras de sexto también, de otro grupo, me decía, es que yo sí necesito una buena calificación porque eso lo toman en cuenta en la SEP y yo ya ando en ese proceso, ¿no? Y justamente ayer que estaba en la SEP, le saqué una fotito a digamos,
a cómo se puede entrar a la SEP. De hecho, déjenme ver si se las puedo, si se los puedo, si se los puedo mostrar. Denme un segundito, ¿no? Porque todavía estamos siendo engañados o engañadas con respecto a cómo estamos, digamos, viendo las cosas. Déjenme ver. Denme un segundo. Incluso, bueno, Adelante, adelante, eh, Gise. me parece que hay como becas para que entren o apoyos económicos aparte de, ajá, bueno, aparte del sueldo normalmente pagado Ajá, para los profesores y programas de, pues bueno, hay varias maneras de entrar, incluso hay intercambios con Estados Unidos. Bueno, estuve revisando mucho lo de la SEP y todo eso. ajá, Y como hay muchas oportunidades de entrar, lo único que bueno, que nosotros necesitamos de ganas de hacerlo ajá, y pues empeño. Yo siento que, o sea, sí, no va a ser fácil, no es que no cueste nada, ajá, pero es evidente que si nosotros queremos y seguimos con esta ideología o esta parte de querer enseñar, yo creo que sí, es fácil entrar. Obviamente se lleva un proceso, ok. Sí, pero no es tan difícil. Bueno, yo chequé y no, o sea, no es que sea difícil, es querer y buscar la manera. No solo enfocarse en, no, pues es que yo quiero entrar a este lugar y tengo que acercarme nada más a ese lugar. No, se trata de tocar puertas en diferentes lugares para que puedas hacerlo, pero no es difícil. ok. Bueno, yo les voy a mostrar precisamente algo que vi en la SEP, para que veamos precisamente si es difícil o no es difícil. Este cambio ha ido dándose, digamos, en este periodo de este nuevo, de este nuevo gobierno, ¿no? Entonces, aquí miren, aquí lo tengo. No sé si lo vean, déjenme ver. Aquí lo vamos a poner, no sé si lo vean, y dice, fíjense, se los voy a leer por si no lo ven, dice Puebla, compañero, compañera y compañero. El ingreso al servicio profesional docente se llevará a cabo únicamente mediante concurso de oposición. No te dejes sorprender y evita sanciones. Denuncia. Y luego abajo dice el capítulo tercero del ingreso al servicio, artículo 25 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Quienes participan en alguna forma del ingreso distinta a la establecida en este capítulo, autoricen o efectúen a alguien un pago o compensación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes. Bueno, y esto lo saqué de la SEP. En ese sentido, cuando querramos entrar a la SEP, es importante que de verdad entremos a la página de la SEP para no incurrir en alguna sanción. Ahora, creo que hay otras posibilidades, como por ejemplo ser patrocinado por algún sindicato, siempre y cuando no se incurra en estas faltas, ¿no? Como en dar dinero o que te pidan una calificación alta, etcétera. Aquí dice que es únicamente por ingreso a concurso de oposición, ¿no? En ese sentido me parece que está mucho más fácil, pero que también puede ser que existan algunas otras alternativas, como ya lo comentaba su compañera Gisi. Sí es importante estar en ese sentido informado, pero de las páginas oficiales, ¿no? De las páginas oficiales para que
no vayamos a ser engañados o engañadas. ¿Sale? Entonces, bueno, nada más quería yo comentarles eso. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario, ¿no? Creo que no, Liz. Ok. ¿Alguien más quiere participar con respecto a la lectura o ya entramos a la lectura en sí? Y intentamos avanzar para que podamos también irla terminando. Ok. Adelante, Gise. Bueno, eh, es que creo que la mayoría ya lo mencionaron, Adelante, tú eh, comenta. porque pues sí, se trata de una reestructuración, Ajá. no solo como un método, sino como una forma o un nuevo paradigma, se podría decir, Ok. en el cual pues se busque pues la efectividad y la eficacia Ujú. de los procesos de enseñanza. Igual no se trata de solo, ay, no me sirve esta forma de enseñar, la dejo por completo y me paso a otra forma, ¿no? Ok. Sino que se trata evaluar qué es lo que se está haciendo mal Ujú, para poder reestructurar lo que ya tenemos, ujú. pero de una manera más efectiva que pueda ayudar a alcanzar los objetivos en la educación. Ajá. Nos hablaba bueno, que tanto en la área administrativa como en la área pedagógica, pues se requiere de esta reestructuración para la planificación de las clases, de cómo se va a llevar la escuela en sí, siempre buscando pues lo que ya mencionábamos, que es la calidad educativa. Ujú. Este, y pues creo que eso es lo más importante. Bueno, bueno, lo que yo comprendí con respecto a la reingeniería educativa, Ujú. em, me parece que es un proceso que se debe de llevar para poder, mm, pues sí, llevar a cabo una práctica buena con respecto a todo el ámbito educativo, como administradores educativos que se encargan de la planeación, de la gestión, de pues todo, pues todo este proceso que lleva a la mejora continua. Ujú. Es una forma de adaptarse, una forma de afrontar los cambios que se enfrentan la sociedad gracias a la globalización, a, a todo este proceso como por ejemplo, lo de la pandemia, Ujú. pues reestructurar, ¿no? La forma de enseñar, la forma de educar. Ok. Pues eso es todo. Ok. Muchas gracias, Gise. Fíjate que es precisamente eso que comentas al final, ¿no? Reestructurar la manera de cómo se educa, ¿no? O de cómo se comparte la educación. En ese sentido, creo que todos estamos en ese proceso de reingeniería constante, de cómo ir manejando nuevos conceptos, de cómo ir intentando compartir esa información en este sentido a nuestros compañeros, compañeras, estudiantes, estudiantas, es decir, mmm, cómo podemos precisamente nosotros seguir buscando esa por decirlo de alguna manera, profesionalización con respecto al conocimiento y además esa profesionalización con respecto también a la manera de compartir, ¿no? En ese sentido, la reingeniería.
nosotros ya tenemos estos conceptos o ya tenemos esta parte de am, las estrategias didácticas, las metodologías, estrategias psicológicas, de hecho, ¿no? Digamos, lo que decía, me parece que tú hace un momento, no quedarte ahí, sino que buscas cómo poder apoyar al otro o a la otra en su educación. am, digamos, para que alcance las metas deseadas o los objetivos propuestos dentro de la planeación, ¿no? Y en ese sentido no se estandariza, sino que buscamos siempre estas posibilidades de alcanzar el éxito, ¿no? En ese sentido educativo y en ese sentido administrativo de que nuestros estudiantes, nuestros alumnos sean rentables, que haya rentabilidad. Y al hablar de rentabilidad no me estoy hablando a la renta, no estoy hablando a la rentabilidad económica, sino en la rentabilidad de conocimientos. Es decir, que yo como profesor o profesora pueda estar frente de un grupo y poder entonces bajar el conocimiento a nuestros estudiantes, ¿no? Y que ellos, donde quiera que estén, puedan demostrar el conocimiento. Recuerden que este conocimiento se le llama el quinto poder, ¿no? Es decir, la persona que tiene mucho conocimiento puede hablar de muchos temas, ¿no? En cualquier espacio. O nosotras que podríamos tener mucho conocimiento dentro de lo educativo, podríamos entonces implementar ese conocimiento dentro de los espacios o los contextos en los que nos encontremos y podamos entonces generar más conocimiento con respecto a estas experiencias y a estos contextos y a la forma en la que aprende cada niño o cada niña en pues en su cotidianidad, ¿no? Y cómo adecuarnos nosotros a esas formas. Y en esas formas de aprendizaje, nosotros mismos también estamos aprendiendo. Muchas gracias, Giselle. No sé si alguien más quiere comentar. Y si no, adelante, Itzel. Adelante. Pues realmente, eh, bueno, ya complementaron mis compañeras. Pues sí, la reingeniería, bueno, como nos dice, es como un proceso en el cual pues nos va a ayudar a mejorar en cuestión de la calidad educativa. Nos decía que desde la calidad profesional, humana y hasta lo que es la infraestructura. También, bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? En el cual decía que su objetivo de la reingeniería educativa es que pues el docente pues va a ofrecer lo que son los métodos, las técnicas y el procedimiento, más que Ujú, nada para que el alumno pues pueda desarrollar aquellas habilidades que del pensamiento, ¿no? En el cual pues a él ayude a ser un poco más crítico, ujú, un poco más creativo y que pues que él pueda aprender, ¿no? Que aprenda a aprender. ujú, Nos dice que entre estas habilidades pues está el de que él pueda como clasificar, tomar decisiones, incluso pues él pueda afrontar tanto como los problemas e incluso pues poner en práctica lo que son valores a lo que él aprende en una realidad pues lo que es social en esta vida, ¿no? ujú. Y pues más o menos eso. Ok, ok, muchas gracias, Itzel. Sí, recuerden precisamente que lo que intentamos hacer, esto ojalá y se pudiera lograr más en la prepa, digamos, en la secundaria. No quiere decir que no se puede intentar porque gracias a esa perseverancia de los profesores, aunque no tengan idea de esta reingeniería, hay muchos profesores en la prepa o hay muchos profesores en la secundaria que sí utilizan esta reingeniería en este sentido de motivación y en este sentido de hacer críticos a sus estudiantes. ¿No? A mí me pasa, por ejemplo, en el bachillerato donde me encuentro.
la mayoría de las señoritas, desde, digamos, las primeras generaciones en las que yo me tocó estar, la mayoría de las señoritas esperaban salir del bachillerato para casarse, porque esa era su vida. Así lo habían planeado, así quería el destino, así lo quiso Dios, sus papás, el contexto, la vida, etcétera, ¿no? Y en ese proceso de estar trabajando con ellos y con ellas, ¿no? Sí nos damos cuenta que en esta manera técnica, eh, que lo dice su compañera, ¿no? Que los docentes ofrecen métodos, técnicas y procedimientos para que el alumno pueda ser crítico, propositivo y tomar sus decisiones. Justamente nosotros hacemos eso, ¿no? En esas, ni siquiera debe de ser una charla formal, en una charla informal, las señoritas por lo general empezaron a cambiar su perspectiva y su panorama, ¿no? Es decir, en vez de pues proponerse el casamiento después de del bachillerato, han ido aumentando los ingresos a las instituciones. Es decir, muchas de estas señoritas lo que hacen es precisamente buscar una institución de educación superior en el sentido de seguir profesionalizándose. Y me parece que esa es una decisión en la que el profesor y la profesora no influyó, pero donde sí influyó fue precisamente en esos métodos, en esas técnicas, en esas estrategias, en esos procedimientos que hizo con respecto al compañero o compañera con el que ha platicado, ¿no? O con la que ha platicado. Y en ese sentido, nosotros como docentes sí que tenemos una gran participación dentro de las instituciones educativas. En nuestro caso, en la universidad, creo que nosotras ya estamos en esta concientización o ya somos conscientes de que todos estos métodos, estas técnicas y estos procedimientos que se nos proponen, ¿no? Sea por el profesor o la profesora que sea, en su manera muy particular o peculiar de enseñar o de compartir su conocimiento, nosotros realmente o nosotras realmente agarramos o tomamos lo que nos hace falta, ¿no? En ese sentido, no nos importa, creo ya, que el profesor sea bueno dando clases o la profesora sea bueno dando clases, sino qué tan independiente, qué tan consciente me he vuelto yo y qué tanto estoy aprendiendo con respecto a, ¿no? Con respecto a lo que va a ser mi vida futura, ¿no? Es decir, en ese sentido, creo que a nosotras, bueno, o al menos eso es lo que yo he visto últimamente, no nos preocupa tanto la calificación, sino realmente el conocimiento, ¿no? Y creo que también somos muy conscientes en el sentido de que nosotras mismas nos evaluamos y nos autoevaluamos, ¿no? En este sentido de ponerme en el espacio en el que creo que estoy yo con respecto al conocimiento. Es decir, es cierto que no tengo todo el conocimiento, pero es cierto que yo todos los días estoy aprendiendo algo y en ese sentido, claro que podría defender una perspectiva educativa o una perspectiva en algún otro aspecto, ¿no? Y, por ejemplo, pues bueno, estamos nosotras, cuando damos nuestras opiniones, cuando ponemos digamos, algo a debate y damos ese punto de vista y nos apropiamos. En ese sentido, creo que hemos ido en este proceso de reingeniería, no por parte del docente, sino por parte de nosotras mismas, aunque no lo sabíamos o no sabíamos que se llamaba reingeniería, ¿no? Y en ese sentido, estos aspectos técnicos que se les comentan, ¿no? Que sí los debemos de saber, muchas de nosotras lo hemos ido aplicando en el periodo del tiempo, aunque no lo supiéramos,
¿no? Eso pasa con algunos de los compañeros o algunas de las compañeras que siempre están intentando buscar nuevas formas, nuevas alternativas, nuevas propuestas de valor con respecto a la conciencia y que en ese sentido están haciendo reingeniería todos los días, pero que pues para ellos es el trabajo que les gusta hacer, ¿no? Es lo que les gusta hacer y en ese sentido buscan estas estrategias, estas herramientas, digamos, esta forma de compartir la educación. Y en ese sentido, pues, la reingeniería educativa. ¿Cómo hacemos reingeniería educativa? Bueno, en este aspecto de nuestras experiencias en los contextos, pero además desde el punto de vista desde otros pedagogos, desde otros sociólogos, desde otros filósofos, ¿no? De cómo critican la educación y entonces en ese proceso de reflexionar, en ese proceso, citando a Avi en algún momento, decía en ese proceso de mal viajarnos, ¿no? Es cuando estamos precisamente haciendo reingeniería, pero no solamente en ese proceso de pensarlo, sino en ese proceso también de sistematizarlo, es decir, de escribirlo, ¿no? Que es lo que están haciendo ustedes con respecto a su tesis. Y eso es un proceso de reingeniería, ¿no? Entonces, son todas esas técnicas, ese arte con respecto a los conocimientos científicos para crear nuevos modelos, nuevos métodos, nuevas formas que se puedan aplicar o que puedan estar en uso en este sentido dentro de la educación. Y de acuerdo a eso, son procesos de reingeniería que se quedan en un espacio y tiempo específico y en consecuencia nosotros tendremos que volver a realizar la reingeniería, ¿no? Es decir, este proceso de reingeniería nunca termina debido a que la educación nunca termina hasta, bueno, como lo decía Derrida, hasta el proceso de nuestra muerte, que es ahí donde ya no hay más por hacer. Pero mientras tanto, siempre podemos ir mejorando nuestra evaluación, mejorando nuestra percepción del mundo, mejorando nuestro conocimiento, mejorándonos, ¿no? Y en ese sentido, intentar que el otro y la otra compartan nuestras ideas, ¿no? Y también pueda buscar ese mejoramiento personal, intelectual, social, etcétera, ¿no? Bien, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que complementar con respecto a la lectura. ¿No? No, profe. Ok. Bueno, entonces le vamos a dejar aquí con respecto a este tema de reingeniería, ¿no? Con respecto a este tema de reingeniería. La lectura empieza como un poco frustrante, ¿no? Nada más voy a leer esta parte que me pareció muy, muy interesante. Dice, retos y problemas, reingeniería educativa, retos y problemas. La creciente apatía en nuestros alumnos, el desaliento, la excesiva dependencia del alumno respecto al maestro, la falta de lectura, de creatividad y de actitudes críticas son el producto de variables sociales aún difíciles de ponderar, pero que al final de cuentas reproducen el subdesarrollo. Y bueno, empieza precisamente con lo que estamos viviendo en nuestro país. Muchos de nosotros somos apáticos en el sentido de que queremos todo en las manos y queremos todo resuelto, ¿no? No en el sentido de que yo tengo que poner de mi parte y intentar alcanzar eso y si necesito ayuda, bueno, claro está, pedir esa ayuda. Y en ese sentido, como que empieza de esta manera y es precisamente porque estamos en este punto específico donde todo ya es muy fácil de acuerdo a la tecnología, bueno, buscar esas metodologías, estrategias, esa manera de, pues de reingeniarnos y buscar una nueva educación. Bien, yo terminaría con esto.
No sé si alguien tenga algún comentario final. Profe, Adelante. entonces aquí entraría lo que vimos de learning. Ay, perdón, ¿cómo se llama? El learning, Ajá. el learning. Sí, bueno, el problema está en que nosotros no queremos o tenemos ese paradigma, o muchos de los profesores van a tener ese paradigma que precisamente es el que intenta desvelar Abby, ¿no? Es decir, ese paradigma de que con la tecnología no se aprende, ¿no? O sea, usando la tecnología no puedes aprender. Se aprende presencialmente en clases, ahí nomás están perdiendo el tiempo. Pero es un paradigma y recuerden que ese paradigma se quita cuando hay otro paradigma que pues lo puede sostener toda una generación. ¿No? En ese sentido, sí es importante que nosotros como docentes o futuros docentes usemos toda este bagaje de las tecnologías, es decir, podamos usar estas herramientas que nos proporciona la tecnología y buscar este acercamiento en este sentido humano, ¿no? Pues para la educación. Y sí, es correcto, viene el e-learning, aunque el e-learning es un poco más frío, digamos, porque no hay este contacto como ahorita nosotros, ¿no? Simplemente se suben la información. Bueno, no sé, a ver, que nos cuente la compañera Gise cómo era su proceso de aprendizaje en la Universidad UNADEM. ¿Nos puedes contar algo, compañera Gise? Compañera Gise, ¿estás por ahí? Bueno, creo que no está, pero su proceso era, me imagino, como... ¿A ustedes no les ha tocado trabajar en la plataforma? Ah, creo que ya está. ¿Ya estás por ahí, Gise? Ya, es que no Ah, encontraba mi... Perdón. adelante. Este, bueno, es que no, no sabía dónde lo había puesto. Bueno, mi proceso era muy... o sea, es que depende de tú cómo quieras, de qué tanto quieras aprender, depende mucho de ti, Ujú, porque pues no tenía contacto más que eh, como a final de un periodo, a final de mes. ujú, em, Era el contacto de que hay dudas, hay, pues sí, más que nada dudas, comentaban cuáles eran nuestras dudas ujú, y posteriormente trataban de cierta forma responder a esas dudas, pero él no era mucho el contacto, ujú, porque pues no solo iba a responder mis dudas nada más, sino que de todos los que estaban inscritos o tal vez de un grupo de personas. ujú, Em, yo tenía que subir mis trabajos a determinado momento. ujú, Em, la plataforma te daba opciones para realizar ahí. Tienes que seguir muchos lineamientos porque si no, esos lineamientos conforme a los trabajos, ujú, pues si no, ya no te los valen, digámoslo así. ujú, No es como esta parte flexible donde dices, bueno, hice tal trabajo de esta manera porque me pareció la mejor manera, no. Ahí sí es como un poco más Bellito, estandarizado, de que así lo Bellito, quieren, ven. así lo entregas. Este, y pues sí, no era tanto el contacto, no existe tanta flexibilidad, pero Ujú, pues aprendes lo que tú quieres aprender, ya que el aprendizaje es más autónomo, no de que te dan una tarea, tú la realizas y ves y te dan unas fuentes de lo que puedes consultar. ujú, Y ya si tú quieres averiguar más, pues es de tu parte, si no, pues te quedas con eso y ya. Pero pues como aquí lo hacemos, yo siento que desde que leemos y no lo entendemos, buscamos más y pues depende de cada uno de nosotros, igual depende ok. mucho.
Ok, muchas gracias, Gise. Sí, en ese sentido, Itzel, en este sentido del e-learning, que es más por el lado en el que habla Gise, no existe tanto el contacto, entonces sí es cierto que es más frío, ¿no? Pero eventualmente creo que las clases se van a hacer así. La internet va a ir mejorando y eventualmente vamos a tener clases desde nuestra casa y vamos a activar todos nuestra cámara y vamos a hacer trabajos. De hecho, por ejemplo, en Zoom, lo que haces es que tú puedes participar desde acá, es decir, como si pasaras al pizarrón, entonces puedes escribir o puedes compartir pantalla, puedes exponer, es decir, am, digamos lo mismo, pero sería un poco más humanizado porque ya hay más este trato, ¿no? En ese sentido, sí es importante que nosotros manejemos más o menos la tecnología, ¿no? Quitemos esos paradigmas porque quizás eventualmente en algún momento vamos a estar puramente en línea. ¿No? En ese sentido, no de que vayan a desaparecer los docentes, pero que sí la educación está cambiando y, por desgracia, ahora a un ritmo más adelantado, ¿no? A un ritmo más adelantado. Y bueno, no sé, eso es lo que te quería comentar. No sé si más o menos respondimos tu pregunta, Itzel. Sí, gracias. Ok, bueno. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Pues está el tiempo y en lo que lo piensan, pues bueno, ya nada más faltaría la conclusión. ¿Sale? La conclusión de esta materia. ¿Qué sería para la siguiente clase? Me la envían y me van a enviar un audio. Explicación. Un audio explicación, bueno, un audio conclusión, un audio reflexión de todo lo que creen que aprendieron en esta materia, ¿no? Y les propondré entonces que la otra clase de administración sí la tengamos, pero no vamos a ver ya de administración. Yo creo que le vamos a dejar ahí. Me interesa más que ya tengamos precisamente o nos pongamos más en esto de la investigación. Y estas clases que restan de administración las vamos a ocupar también para administración y entonces tengamos ya un esqueletito bien formado, de acuerdo a lo que les he ido enviando, ¿no? Para que podamos ir avanzando. ¿Sale? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que comentar? ¿No? Creo que no, profe. No, Lick. Ok, adelante compañera Joana. No te escuchamos tanto, compañera Joana, no sé si ya estás hablando. Un poquito más cerca, es que bueno, creo que tienes problemas ahí de conexión, pero no sé si te puedes acercar un poquito más. Ay, es que estoy en la bocina, pero mi teléfono ya no recibe la Ya no quiere funcionar. ajá, por una bocina para Bueno, entonces intenta hablar a ver si te escuchamos toda tu participación. que un problema de, por ejemplo, que pase a
Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que mencionas, porque todas las capacidades de decisión que faltan y creo que uno está con eso, a todos los parece. Ok. Bueno, te escuchamos muy poquito, Joana. Sí hay como interferencia. No te escuchamos bien todo lo que quisiste comentar. Pero, bueno, no sé si tengas algo más que comentar. Bueno, pero en el momento en esta calificación también. Ok, ok. Bueno, este... Bueno, entonces le vamos a dejar ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Nos toca yo creo que como a las 2. Entonces más o menos les indico y ya nos veríamos en ese espacio. ¿Sale? Para que podamos pues realizar la otra materia. Me despido. Buen provechito. Nos vemos al rato en la clase. ¿Sale? Cuídense mucho, que tengan un excelente tardecita, tardecito. Sí, sí, gracias igualmente. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Joana.